Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre un secreto a voces que recorría los pasillos de Versalles, el preámbulo de lo que más tarde se conocería como el Parque de los Ciervos, una red de captación de jóvenes bellezas que servían para satisfacer los deseos más íntimos y ocultos del Rey Sol, Luis XIV. Espero que os guste este vídeo. Aunque la historia suele recordar a Luis XV por los excesos del famoso Parque de los Ciervos, lo cierto es que fue su antecesor, el imponente Luis XIV, quien sentó las bases de este oscuro sistema de ninfas reales. En sus últimas décadas de vida, el Rey Sol ya no buscaba damas de la alta nobleza con las que compartir conversaciones intelectuales o encuentros íntimos, sino que desarrolló una auténtica obsesión por la juventud extrema. Para alimentar este deseo, se creó una red secreta de reclutadoras que recorrían los barrios de París y las provincias en busca de las jóvenes más hermosas y sobre todo con la piel más impecable que pudiesen encontrar. Lo más llamativo de este sistema era el engaño que se utilizaba para arrancar a estas jóvenes de sus hogares. Muchas de estas adolescentes, a veces casi niñas, eran llevadas a Versalles bajo el pretexto oficial de ser educadas en la corte o para servir en labores domésticas de alto nivel. Sin embargo, su destino real era muy distinto. Eran alojadas en dependencias discretas, donde eran lavadas, perfumadas y examinadas minuciosamente para asegurar que no tuvieran una sola imperfección antes de ser conducidas a través de pasadizos secretos directamente hasta la alcoba del rey. El secreto detrás de esta obsesión de Luis XIV era un fetiche nacido del propio horror físico. El monarca no llevaba nada bien el hecho de ir envejeciendo. Se veía consumido por los estragos de los años y su piel estaba marcada por las profundas cicatrices de la viruela que casi lo mata de joven. Sentía una fascinación casi enfermiza por la piel tersa y perfecta. Para el Rey Sol, tocar la impecable piel de estas ninfas era una forma de recuperar, aunque fuese por unos instantes, la juventud que se le escapaba entre los dedos y de olvidar el olor a medicina y el deterioro físico de su propio cuerpo. Estos encuentros eran tratados con una discreción absoluta, casi como un ritual religioso de purificación. Mientras el rey se mostraba ante el mundo como el monarca más rígido y majestuoso de Europa, en la intimidad de estas cámaras secretas se convertía en un hombre que buscaba desesperadamente la frescura de esas jóvenes para ocultar sus propias miserias físicas. Una vez que las jóvenes perdían esa novedad o su piel dejaba de ser tan perfecta a ojos del monarca, eran despachadas con una pequeña dote para casarlas con burgueses o eran enviadas de vuelta a sus provincias, guardando para siempre el secreto de lo que ocurría tras las cortinas del palacio más lujoso del mundo. Este sistema de reclutamiento se convirtió en el preámbulo perfecto para los escándalos que vendrían después. Luis XIV fue allanando el camino para que su sucesor, el rey Luis XV, perfeccionase esta fábrica de ninfas, demostrando que detrás de la gloria de Versalles existía un mercado humano destinado a calmar las obsesiones de un rey, que pese a tenerlo todo, no podía comprar la juventud que el tiempo le había arrebatado. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios la palabra ninfa, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Si queréis saber más sobre cómo fue la vida de Luis XIV o de Luis XV, podéis encontrar sus biografías en la descripción de este vídeo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.